Bueno, muy bien. Seguimos con el curso, los sobrevivientes, después del almuerzo. La verdad que para mí es un honor presentar a Hernán Todeschini por diferentes razones. Primero porque es mi amigo, y muy amigo mío. Y segundo es porque fue mi jefe de residente. Después de lo que me hizo sufrir en la residencia, no sé cómo terminó siendo mi amigo, pero bueno. Hernán nos va a hablar de la utilidad del verde indocianina y la identificación de estructuras anatómicas durante la hernioplastia. Hernán. Como vemos, como estamos viendo en este hermoso curso y vamos a seguir viendo, la fluorescencia es una herramienta muy poderosa que tiene muchas utilidades, pero creo que hay algunas utilidades que todavía no hemos descubierto y en parte vamos a hablar de eso un poquito. Y ustedes dirán, ¿por qué hernia laparoscópica, verde indocianina? Raro, ¿no? Por eso, antes de desarrollar el tema, voy a hacer una pequeña presentación de qué es lo que nos motivó a nosotros a poner fluorescencia en la ingle. Como sabemos, la hernia inguinal es una patología extremadamente prevalente y el procedimiento quirúrgico de reparación es una de las cirugías más frecuentes en el mundo. Se calcula que más o menos 20 millones de hernioplastias se realizan al año en todo el mundo. En 1994, Irving Lichtenstein describió una técnica para cirugía abierta que se transformó en gold standard y al principio se creyó que era imbatible. Todas las hernioplastias se comparaban con esta técnica en cuanto a resultados, etc. Pero en los 90s, con el auge de los abordajes laparoscópicos, también se empezó a probar la cirugía laparoscópica en el tratamiento de la hernia inguinal. Se describieron algunas técnicas iniciales, el TAP o el TEP, y la indicación principal en ese momento era las hernias bilaterales o recidivadas. Hubo un tiempo, como en todo procedimiento nuevo, en el cual hubo reticencia, pero comenzó a hacerse, comenzó a estudiarse científicamente. Y al día de hoy hay un montón de evidencia científica que avala esta técnica, no solo para las hernias bilaterales o recidivadas, sino para también las hernias unilaterales. Yo elegí este artículo más que nada porque nosotros hacemos TAP en el hospital, pero TEP también. Ya no es tan imbatible Lichtenstein. A igual tasa de recidiva que ha logrado la laparoscopía, tiene un montón de virtudes, de cosas que mejoran a esa técnica imbatible, como menor dolor postoperatorio, menor complicaciones de herida, menor estadía hospitalaria, todo lo que ya sabemos. Y además, consenso de expertos en hernia ya la consideran que, inclusive, además de ser mejor para el paciente, la hernia laparoscópica es más costo efectiva. Pero la situación en el mundo no dice lo mismo. Por ejemplo, fíjense en Estados Unidos, que se hacen más de casi 1 millón de hernioplastias inguinales por año, solo el 25% se abordan por vía laparoscópica. Y si vamos un poquito al viejo continente, a España en este caso, fíjense que 64% de los cirujanos generales nunca hicieron una hernia laparoscópica, un 30% alguna vez la hizo y solo un 6% la hace en forma rutinaria. Y si nos referimos a mi país, Argentina, este trabajo hecho por el equipo del Hospital Británico, que tienen mucha experiencia en hernia laparoscópica, detectaron ante una encuesta a cirujanos miembros de la Asociación Argentina de Cirugía que más del 65% no sabe de qué se trata una hernia laparoscópica y solo un muy pequeño porcentaje de cirujanos argentinos utilizan esta técnica en forma rutinaria. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo hernia laparoscópica? Sería el interrogante. Si
la evidencia científica ya ha demostrado con justa razón que es mejor para el paciente. Y bueno, este trípode creo que es el que explica por qué no implementamos esta técnica, por qué no la adoptamos. Y vamos a hablar un poquito de esto, de la anatomía, de la curva de aprendizaje y de las complicaciones. Con respecto a la anatomía inguinal por vía laparoscópica es completamente diferente a la que nosotros hemos aprendido. Yo cuando hice la residencia de cirugía, la hernioplastia laparoscópica, por lo menos en el hospital, no se hacía, nadie tenía idea. Entonces, en mi esquema mental, la anatomía de la ingle es por adelante. Y creo que en la mayoría de los que estamos acá, si les pregunto, conocen la técnica de Liechtenstein, que es el gol estándar. Entonces, para uno encarar el abordaje laparoscópico de las hernias por vía laparoscópica, tiene que reaprender la anatomía. Y a veces el cirujano es un poco reticente a volver a aprender algunas cosas. Con respecto a la curva de aprendizaje, es muy demandante. Se cree que se necesitan más de 50 casos para lograr los mismos resultados que Liechtenstein y más de 100 casos para tener el mismo tiempo operatorio que Liechtenstein, porque si nosotros vamos a hacer una cirugía que tarda el triple, tampoco es conveniente para el paciente. Y la verdad que en un hospital universitario como el nuestro, donde se priorizan las cirugías oncológicas o las cirugías de mayor envergadura, lograr que un residente nuestro tenga 100 casos de hernia laparoscópica es prácticamente imposible. Y si charlamos un poquito rápidamente de las complicaciones, lo primero que les voy a decir es que las complicaciones potenciales de la hernioplastia laparoscópica no son las mismas que la cirugía abierta. Y algunas pueden ser potencialmente mucho más graves. Por ejemplo, las lesiones vasculares o las lesiones viscerales, las perforaciones inadvertidas de la vejiga o del intestino. Entonces, entendemos con todo esto por qué la mayoría de los cirujanos salimos corriendo cuando nos dicen ¿querés hacer hernioplastia laparoscópica? Y no, la verdad, la curva es muy demandante, tengo que volver a aprender anatomía, me voy a meter en un lugar donde las complicaciones quizás sean más severas que con Liechtenstein, entonces no tengo ganas. Pero si los cirujanos no nos comprometemos con esto, los cirujanos más jóvenes tampoco lo van a aprender. Y ya lo dijimos, es mejor para el paciente la cirugía laparoscópica. Entonces, en esa línea de pensamiento, junto con Cleveland Clinic, con Raúl y nuestro equipo del hospital, Luis, Fernando, todo el equipo de cirugía gastroenterológica, pensamos, la fluorescencia desde el punto de vista anatómico, ¿qué nos puede aportar? ¿Cómo nos puede ayudar a clarificar un poco la anatomía y hacer una cirugía más segura, por lo menos en los inicios? Yo sé que para un cirujano experto en hernioplastia laparoscópica, quizás el aporte no sea tan grande como un cirujano joven que todavía no tiene la curva de aprendizaje hecha y que esto le puede resultar muy útil para acortar los tiempos. Entonces les voy a mostrar un poquito de qué se trata. Una vez en la cavidad abdominal, con el paciente, por supuesto, dormido, y previo a incidir el peritoneo, administramos una dosis endovenosa de verde indocianina y 30 a 45 segundos después vamos a empezar a ver estructuras vasculares importantes, como los vasos ilíacos que comprenden el triángulo de la muerte, o los vasos epigástricos que muchas veces son lesionados en la disección. Quizás no constituyan una complicación grave, pero hasta pueden hacer que el cirujano desista y termine el procedimiento por vía abierta. Y también vamos a ver con mucha definición la anatomía. Vieron cómo se veía el anillo inguinal profundo, que después lo vamos a volver a ver. Una vez que hacemos eso, identificamos las estructuras vasculares, tenemos reparos anatómicos certeros, comenzamos a abrir el peritoneo y vamos a disecar el espacio preperitoneal como ya sabemos hacerlo, tratar el saco. Fíjense que en todo momento pudimos ver los vasos epigástricos cuando seccionamos el peritoneo sin lesionarlos.
Y después vamos a buscar... Epa. Estoy teniendo algún inconveniente. Ya está, ya está. No, no está. Bueno, lo que hacemos una vez que presentamos la malla, antes de fijarla, volvemos a hacer una angiografía fluorescente y colocamos los medios de fijación viendo las estructuras vasculares para no generar ninguna complicación a ese nivel. No sé si vieron cómo se veía la corona mortis y cómo la sorteamos. Y una vez que completamos la fijación de la malla con 2 o 3 Tucker, como solemos hacer, vamos a cerrar el peritoneo. Siguiente diapositiva, que no me pasa. Bien. Particularmente a mí me gusta muchísimo más la imagen blanco y negro porque tiene una mayor definición anatómica. Fíjense cómo se ven no solo las estructuras vasculares, sino la anatomía. El anillo inguinal profundo, los vasos, etcétera, etcétera. Es un GPS de la ingle desde el lado de adentro. Entonces, como conclusión de esto que les mostré, la reparación laparoscópica constituye un desafío anatómico y tiene una curva de aprendizaje bastante demandante, por eso muchos cirujanos no la adoptan. La fluorescencia nos aporta una mejor visualización de las estructuras vasculares, sobre todo, antes de incidir el peritoneo y antes de fijar la malla, y sobre todo aporta una mejor comprensión anatómica, proveyendo una cirugía más segura, que es lo que nosotros intentamos en el 2021. Y después quedan algunos interrogantes que tendremos que trabajar mucho más para ver si esta nueva técnica puede disminuir la curva de aprendizaje y aumentar la adopción del método. Y por último, la evolución de la hernioplastia. A la izquierda vemos al doctor Alejandro Posadas haciendo una hernioplastia inguinal en el viejo Hospital de Clínicas, que es una de las primeras cirugías filmadas en Latinoamérica y en el mundo. Y ahora estamos discutiendo a ver si el verde de indocianina, la fluorescencia, nos genera un hándicap como para adoptar un método muchísimo más moderno. La siguiente, por favor. Muchas gracias.